Para esta noche vamos a considerar el tema bajo el título ¿Dónde en la Biblia? Y para esta noche vamos a considerar específicamente el tema ¿Dónde en la Biblia encuentro que el don de sanación existe hoy? Un tema muy importante, hermanos, y bastante extenso, pero vamos a tratar de resumirlo en el tiempo que tenemos hoy. El tema de los dones milagrosos, y digo dones milagrosos, me refiero a hablar en lenguas, el don de sanación, el don de profecía, interpretar profecía y todo esto. Los dones milagrosos que nosotros encontramos en la palabra del Señor son muy predominantes en el mundo religioso de hoy. Yo creo que casi todos los grupos religiosos de hoy en día dan un gran énfasis a esta parte, a estas manifestaciones del Espíritu Santo que nosotros encontramos en las páginas de la Biblia y que encontramos específicamente en el Nuevo Testamento. Prácticamente todas las religiones dan un fuerte énfasis al hablar en lenguas, a la profecía y también a los dones de sanidad. Así que la pregunta que trataremos de responder en esta noche es también muy importante, hermanos. Evidentemente, estos y otros dones son bíblicos. Es más, son vistos en el Nuevo Testamento. Los dones milagrosos fueron hechos por profetas en el Antiguo Testamento, fueron hechos por nuestro Señor Jesucristo, por los apóstoles y, muy importante, por algunos miembros de la iglesia. Tenemos que ser honestos, por algunos miembros de la iglesia fueron hechos estos dones milagrosos. Así que hoy vamos a tratar de ver este tema, porque es muy importante, pero es un tema que tenemos que manejar, hermanos y amigos, con mucho cuidado, con mucho cuidado. En primer lugar, quiero compartir con ustedes un par de textos bíblicos, solamente para que veamos cómo Dios, o en este caso nuestro Señor Jesucristo, le da la autoridad o el poder a sus apóstoles para ejercer o practicar este tipo de dones milagrosos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 1, la Escritura dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, es decir, poder sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cristo Jesús escoge a sus discípulos, los envía al ministerio, a la predicación, y les da esta autoridad, este poder para que ellos puedan realizar este tipo de manifestaciones milagrosas. Luego, en Lucas 9, 1, 2, también vemos la siguiente: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Subraye, para sanar enfermedades, ¿no? Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Es evidente que el ministerio, tanto el ministerio de Jesús como el que Él está delegando a sus apóstoles, a sus discípulos, va fuertemente relacionado con la predicación, pero también el realizar dones milagrosos, el sanar enfermedades, tener autoridad sobre espíritus inmundos, o en este caso, demoníacos, de demonios. Ahora, en Hechos 20, versículos 9 al 10, nosotros encontramos también en esta ocasión al apóstol Pablo. ¿Por qué hago mención del apóstol Pablo? Porque en realidad el apóstol Pablo no estuvo físicamente en el ministerio de Jesús. Sabemos que él fue el apóstol número 13, llamado al ministerio bastante tiempo después, ¿no? De que ya Jesús había muerto, había sido sepultado, había resucitado, había ascendido al cielo. Sin embargo, Jesús se le aparece camino a Damasco, lo llama al ministerio, y el apóstol Pablo, con toda la autoridad de Cristo Jesús, también podía realizar dones milagrosos, no solamente de sanar enfermedades, sino incluso hasta de resucitar. En esta ocasión encontramos una oportunidad en la cual el apóstol Pablo se encuentra predicando y extiende su discurso hasta la medianoche, y un joven que estaba ahí escuchando, llamado Eutico, estaba cansado, estaba ya rendido por el sueño, dice, sentado en una ventana,
Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso abajo y fue levantado muerto. Sin embargo, vemos cómo entonces Pablo desciende, se echa sobre él, dice, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Y en esta ocasión entonces el apóstol Pablo resucita al joven Eutico. Pero también el apóstol Pablo hace esta declaración en 2 Corintios 12:12, hablando acerca de él mismo como apóstol de Jesucristo, con toda la autoridad que tenía. Él dice: con todas las señales de apóstol que han sido hechas entre vosotros con toda paciencia. Dice, por señales, prodigios y milagros. Él mismo declara que tanto estas señales, prodigios, milagros, todo lo hizo él con la autoridad, con el poder que Cristo mismo le había delegado al ser él un apóstol del Señor. Entonces, debe quedar claro, por lo menos hasta acá, que tanto el Señor como sus discípulos fueron capaces de realizar dones milagrosos o dones de sanidad, que es el punto también o específicamente de esta noche. Ahora, ¿qué de los creyentes? Yo quiero tal vez compartir con ustedes o desmentir algo que tal vez muchos por algún tiempo han creído, ¿no? Que estos dones milagrosos solamente fueron realizados por Jesús y sus apóstoles. No, porque el mismo Jesús en Marcos 16, que quiero mencionar ahorita, está diciendo que los creyentes iban a ser capaces de realizar dones milagrosos. En Marcos 16, versículo 16, Jesús dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Luego, en el verso 17, yo quiero que subraye usted en su Biblia, estas son palabras de Jesús. En el verso 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. No a mis apóstoles, no a mis discípulos, estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen en qué? Pues obviamente en el evangelio que los apóstoles iban a predicar. Estas señales, dice, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Note, hermanos y amigos, una vez más que el que está hablando es el Señor Jesús. El Señor Jesús está manifestando en esta ocasión que los que creyeran en el evangelio iban a ser capaces de realizar cada una de estas señales o dones milagrosos, incluso tener dones de sanidad, sanar enfermos, tomar cosas venenosas y no les iba a suceder nada, tomar serpientes en sus manos y no les iba a pasar nada. El problema que tenemos con esto, hermanos, es que muchos han tomado este versículo y han dicho: bueno, esos dones milagrosos tienen que existir hoy. Tienen que existir hoy porque encontramos la declaración aquí de Cristo Jesús que los que crean en el evangelio van a ser capaces de realizar estos dones. El problema que tenemos aquí con este versículo es que Cristo está manifestando, anunciando lo que estos creyentes iban a ser capaces de hacer. Lo que Cristo no nos dice en este versículo es cómo ellos iban a ser capaces de realizar estas señales o estos dones. Y es exactamente lo que quiero compartir con ustedes en esta noche, porque el cumplimiento de estas palabras de Jesús nosotros lo encontramos precisamente en Hechos capítulo 8. Por cuestiones de tiempo, hermanos, no puedo leer todo el capítulo, todo el contexto. Les quedará tal vez de tarea a ustedes leerlo en sus casas, pero rápidamente encontramos al predicador Felipe predicando en la ciudad de Samaria, y dentro de su predicación, porque él era uno de los 7 diáconos, dentro de su predicación Felipe mismo era capaz de hacer señales, de hacer prodigios y todo lo que hemos mencionado anteriormente. Bueno, dice que muchos hombres y mujeres creyeron en la ciudad de Samaria por la predicación de Felipe. Hasta Simón el mago
que hacía grandes señales, también, dice, fue bautizado y creyó. Y el punto de lo que quiero decir es esto. Cuando nosotros llegamos al versículo 14, dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron o se dieron cuenta que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Cuál es la razón de haber enviado a Pedro y a Juan hasta la ciudad de Samaria? Dice el verso 15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Note cómo Felipe ya les había predicado, ellos habían obedecido el Evangelio, ellos obviamente en base a lo que vemos en el libro de los Hechos recibieron el perdón de sus pecados y en esta ocasión dice los apóstoles se dan cuenta de esto y enviaron a Pedro y a Juan. ¿Para qué? Para que oraran por ellos, les impusieran las manos y recibiesen el don o el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ellos fueran capaces de hacer señales o prodigios milagrosos también. Ahora, los siguientes dos versículos nos aclaran un poco más. Dice que cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera, oiga lo que Simón quiere, para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Simón había creído, ya había obedecido el Evangelio como los demás, pero él al ver que el Espíritu Santo se recibía, que el poder del Espíritu Santo se recibía mediante la imposición de las manos de los apóstoles, dice, yo también quiero ese poder. Y le ofreció dinero a los apóstoles para que él tuviera la misma capacidad de imponer las manos y dar el Espíritu Santo. El asunto es este, hermanos. Felipe podía predicar. Felipe podía realizar dones milagrosos, porque eso es lo que dice el contexto. Pero Felipe no tenía la capacidad de poder traspasar ese poder a otras personas mediante la imposición de las manos. Es obvio al estudiar el contexto que los únicos que eran capaces de trasladar ese poder a otras personas mediante la imposición de las manos eran los apóstoles. Entonces, por esta razón, Pedro y Juan son enviados a Samaria para que puedan imponer las manos, traspasar ese poder a otros creyentes. Note que, una vez más recalco, Felipe fue uno de los 7 diáconos escogidos tan solo 2 capítulos antes, en Hechos 6. Y en Hechos 6:6 vemos cómo los apóstoles le impusieron las manos a Felipe y a los otros 6 diáconos. O sea, Felipe recibió ese poder mediante la imposición de los apóstoles, pero él mismo no podía pasar ese poder a otros. Vamos concluyendo entonces que para poder recibir ese don o ese poder de hacer sanidades o dones milagrosos era únicamente a través de la imposición de las manos de los apóstoles. Nosotros encontramos otro ejemplo en Hechos 19, versículo 1 al 6, donde el apóstol Pablo encuentra a 12 hombres en la ciudad de Éfeso que habían sido bautizados solamente en el bautismo de Juan el Bautista. Pablo les pregunta, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se bautizaron? Y ellos dicen, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu. Pablo les dice, ¿en qué pues fueron ustedes bautizados? En el bautismo de Juan. Ok, dice Pablo, ahora entiendo, porque Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Así que Pablo les predica
Ellos se bautizan de nuevo y Pablo les impone las manos a estos 12 hombres y note lo que dice el texto. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Yo quiero que note que ellos no eran capaces de hablar en lenguas y profetizar, sino hasta que Pablo les impuso a ellos las manos. Un apóstol tuvo que imponerle las manos. Y podríamos hablar más del tema, podríamos ver incluso otros textos, pero como ya mencioné al principio, hermanos, no tenemos mucho tiempo. Pero espero que estos dos ejemplos que he dado sean suficientes para entender que la capacidad de una persona para hacer dones milagrosos en el principio estaba limitada únicamente a la imposición de las manos de un apóstol. ¿Ok? Ellos recibieron este poder el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, y de ahí ellos lo pasaban a otros. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? ¿Por qué no encontramos o no podemos decir que los dones de sanidad, dones de lengua o cualquier otro don milagroso está en existencia hoy? Porque hoy en día no tenemos apóstoles. Cuando Juan, el discípulo amado, el apóstol amado, muere, que fue el último apóstol, según lo que se conoce, que murió cerca del año 97, 98 después de Cristo, cuando él muere ya no tenemos más apóstoles hoy en día. De hecho, en Hechos capítulo 1, versículo 20 al 22, nosotros vemos y recordamos que Judas Iscariote se había quitado la vida y era necesario buscarle a él un reemplazo, un sustituto. Y estando los apóstoles reunidos, Pedro comienza una conversación y trae al tema y dice, hay que buscar el sucesor de Judas, y él mismo dice que hay requisitos para ser apóstol. Hay requisitos para ser apóstol que hoy, mis amados hermanos, nadie podría cumplir. Hoy nadie podría cumplir. Esos requisitos están en Hechos 1, 20, 22. Es necesario pues que de entre estos hombres que han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Cuál era el requisito? Dice Pedro. El requisito es que el que vaya a sustituir a Judas tiene necesariamente que haber estado con nosotros desde el día que Jesús fue bautizado por Juan hasta el día que ascendió nuevamente al cielo. Es decir, tiene que haber estado ese hombre con Jesús en todo su ministerio. Hoy en día, para que un hombre pueda decir que es apóstol, tiene necesariamente que haber estado con Jesús durante todo su ministerio. Y es obvio, mis amados hermanos, que nadie podría cumplir ese requisito hoy en día. Hoy no tenemos apóstoles. Es decir, no tenemos a nadie que imponga las manos. Es decir, no pueden existir más dones milagrosos, ni dones de lenguas, dones de sanidad, profecía, interpretación de profecía, etcétera, etcétera. Ahora, una razón más. En 1 Corintios 13, 8 al 10, el apóstol Pablo dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Por interpretación sabemos que lo perfecto a lo cual Pablo está haciendo referencia es la completa revelación de Dios. Nosotros tenemos que recordar que cuando Pablo escribió estas palabras, el Nuevo Testamento en su totalidad no había sido completado.
Por eso Pablo dice, en parte conocemos, en parte profetizamos, pero vendrá un día cuando ya la profecía no será necesaria. ¿Por qué? Porque tendremos lo perfecto, lo completo. Hoy en día tenemos la palabra de Dios, la completa revelación de Dios. Así que no nos hace falta recibir más revelación, porque todo lo que Dios quiere que hagamos está escrito ya en las páginas del Nuevo Testamento de su palabra. Muy bien. Para finalizar, hermanos, en esta intervención, quiero compartir con ustedes por lo menos 5 propósitos que cumplieron ya los milagros. Y digo ya cumplidos. Estos propósitos se cumplen hoy, pero no por medio de milagros, no por medio de dones, de sanidades, sino por medio de la palabra escrita que tenemos. El primer propósito que cumplían los milagros era crear fe en Jesucristo. ¿Para qué fueron los milagros? Para crear fe en Jesucristo. Juan 20, 30 al 31 dice más o menos como hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que los milagros servían para crear fe en Jesucristo, pero no solamente eso, sino también para fortalecer la fe de sus discípulos. Usted recuerda en Juan capítulo 11 cómo Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos y cómo esa resurrección que Cristo realiza iba a fortalecer o fortaleció no solo la fe de los creyentes en Él que estaban ahí, sino de los incrédulos y aún mismo de los discípulos de Jesús. Jesús les dice a ellos, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean en mí. ¿Ok? Tercera razón o tercer propósito, identificar a los apóstoles como mensajeros de Dios. Eran muy importantes los milagros en ese entonces para que la gente de aquel tiempo pudiera reconocer que estos hombres eran mensajeros de Dios. ¿Cuál era la prueba? La prueba indudable de que esos hombres provenían de Dios. No que solamente predicaban, sino que también tenían el poder de hacer dones milagrosos, como su maestro, el Señor Jesús, también los había hecho. Y Hechos capítulo 5, versículo 12, lo dice. Cuarto lugar, revelar el perfecto mensaje de Dios. Revelar el perfecto mensaje de Dios. Era necesario los milagros porque lo que los apóstoles estaban o iban a predicar era un mensaje nuevo. Eran buenas nuevas, buenas noticias. De hecho, iban a sufrir persecución, pero los milagros, los dones que ellos iban a realizar, iban a revelar ese completo y perfecto mensaje de Dios. Finalmente, los milagros confirmaron el mensaje del Evangelio. Confirmaron el mensaje del Evangelio. Quiero cerrar esta noche, amados hermanos, leyendo Marcos capítulo 16 una vez más, versículos 19 y 20. Marcos 16, versículos 19 y 20, mis amados hermanos, para cerrar en esta noche. Dice así la palabra del Señor. Mis amados hermanos, después de haberles dado estas instrucciones a sus discípulos, dice el verso 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Verso 20, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén, dice Marcos. Ellos inmediatamente después de que Jesús se fue y ascendió al cielo, comenzaron esta labor de la predicación y su mensaje era confirmado, dice Marcos, con las señales que ellos hacían. Mis amados hermanos, mis amados amigos, hoy no tenemos dones de sanidad. No los tenemos porque no tenemos apóstoles que impongan las manos. No los tenemos porque nosotros tenemos la completa
revelación de Dios para nosotros. Si hoy en día alguien necesita milagros para poder creer, necesitamos conversar con ellos, porque lo que hoy necesitamos para creer es la palabra de Dios, no los milagros. Lo decía ahorita hace un momento en Juan 20, 30 y 31. Los milagros que se han escrito en este libro, especialmente, dice Juan, en su carta, en su libro, se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la razón principal. ¿Cree usted en Jesucristo? ¿Cree usted en sus milagros? ¿Cree usted lo que encontramos en las páginas de la Biblia? Gloria a Dios. Si no es así, le animo en el nombre del Señor Jesucristo para que usted pueda encontrar esa fe, pueda creer en Jesús y pueda ser salvo de sus pecados. Me encanta una expresión que uno de mis hermanos en Cristo, Larry White, dice que los milagros o los dones fueron andamios espirituales, ¿no? Se utilizaron cuando la iglesia estaba en edificación. Para eso sirve un andamio, para edificar. Pero una vez que se termina de edificar el edificio, se termina de edificar esa casa, los andamios ya no son necesarios, hay que quitarlos. Y en este tiempo, el primer siglo, Dios estaba construyendo la iglesia, estaba construyendo la iglesia en ese fundamento de los apóstoles y utilizó estos milagros como andamios. Al estar la iglesia edificada y perfeccionada, ya no son necesarios los andamios. Mis amados hermanos, espero que esta aclaración haya sido suficiente, por lo menos para comprender el tema que hoy ha sido puesto en la noche. ¿Dónde encontramos en la Biblia que los dones de sanidad existen hoy? En ninguna parte. Existieron en el primer siglo, pero ya no más.